Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Cómo se encuentran ustedes en la jornada de hoy? ¿Bien? Me alegro. Pero tal vez algunos de ustedes estén en situaciones difíciles o críticas y le pido a Dios que los fortalezca, los bendiga, les dé entendimiento de su palabra y encuentren así la solución a los conflictos que tienen en sus vidas. Que Dios les guarde. Le doy la bienvenida a todos ustedes que inician un nuevo recorrido en las Sagradas Escrituras en la jornada de hoy. Cuando una persona como usted se pone en contacto con nosotros y pide las notas y bosquejos, ponemos su nombre en el sistema de datos de nuestro programa y a partir de ese momento recibirá 6 envíos cada 3 meses de las notas y bosquejos. El primer envío puede tardarle unas 2 o 3 semanas y los siguientes deberían de llegarle cada 3 meses. Cuando mandamos el último envío, le vamos a avisar. Para renovar tiene que ponerse en contacto con nosotros, escribirnos nuevamente, y las cartas y llamadas durante ese periodo de tiempo siempre son bienvenidas. Ahora estamos con este programa en más de 100 idiomas diferentes alrededor del mundo. Tenga en cuenta nuestra dirección que daremos al finalizar el programa de hoy y escríbanos. Como lo hizo Elías Castellón de Atlántida, Honduras. Dice Elías, 1000 gracias por su programa. Créame que siempre es de suma bendición escucharlos. Estas notas que he recibido serán de gran ayuda para mi estudio de la Biblia. Nuevamente reciba mi gratitud y mis oraciones, que Dios los siga bendiciendo y les permita continuar con esta enorme labor de enseñar correctamente su palabra. Saludos cordiales de Elías de la ciudad de Atlántida en Honduras, Centroamérica. Otra carta también de esa zona del mundo, de nuestras Américas, de Bogotá, Colombia, del señor Héctor Cabrera, que nos dice, reciban un cordial saludo. Cuando escucho el programa de ustedes a las 5:30 AM, he podido aclarar dudas y dilucidar incógnitas, ya que he recopilado herramientas que me han servido de armas para defender los principios de una sana doctrina según la enseñanza bíblica. Estas han sido de gran edificación no solo para mí, sino para toda mi familia. Desde Bogotá, un cordial saludo de Héctor Cabrera Mateus. Muchas gracias por esta linda carta. Y ahora, ¿qué le parece si abre su Biblia en el Antiguo Testamento, libro de Esther? Hoy comenzamos un nuevo recorrido. Libro de Esther, Antiguo Testamento de la Biblia. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti ahora
para el comienzo de este recorrido en el libro de Esther. Guíanos y fortalécenos para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Esther en el Antiguo Testamento y llegamos a este libro considerando que es un libro en la Biblia bastante destacado. Y lo es en el sentido que no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez en todo el libro. No hay ninguna mención del nombre de Dios en todas sus páginas. El que no se encuentra el nombre de Dios en este libro, pues, hace de él algo bastante fuera de lo común. Ahora, el rey pagano se menciona como 192 veces. Y la oración, por tanto, no es mencionada nunca. Y no lo podía ser ya que el nombre de Dios ha sido omitido. Este libro de Esther tampoco es mencionado en el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera una referencia ocasional al libro en las páginas del Nuevo Testamento. Pero sí se menciona en el libro de Esther las supersticiones de los paganos y los días de suerte. Se nos presentará una corte pagana y un gran monarca del mundo que tenía su dominio sobre todo el mundo conocido de esa época. Esto hace de este libro, como hemos dicho, algo fuera de lo común. Otra de las cosas que hace de este libro un libro diferente es que tiene nombre de mujer. En realidad, son solo dos los libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. Ahora alguien va a decir que una de las epístolas de Juan tiene nombre de mujer, pero en eso no estamos de acuerdo, de modo que no deseamos que lo sugiera. Sin embargo, los libros de Ruth y el de Esther son los libros que tienen nombre de mujer en la Biblia. Al libro de Ruth se le puede llamar el romance de la redención, mientras que el libro de Esther es el romance de la providencia. La redención es un romance, es una historia de amor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, y se entregó a sí mismo por nosotros, porque nos amó. Ahora, el libro de Esther es el romance de la providencia, y esa es la manera como Dios dirige a este universo material en el cual vivimos. En realidad, esa es la forma en que Él dirige a toda su creación. Vamos a ver dentro de unos momentos algo acerca de esa palabra providencia. Nos podemos preguntar, ¿por qué el nombre de Dios no es mencionado aquí? ¿Y por qué entonces nos enseña de la providencia de Dios? En primer lugar, quisiéramos decir que ya que el nombre de Dios no es mencionado, tampoco tenemos aquí referencia a algún título divino o un pronombre que se refiera a Él. Se nos dice que en el idioma hebreo hay un lugar donde se puede ver un acróstico donde se podría deletrear la deidad, pero no podemos darle mucha importancia a una cosa como esa. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, antes que Dios los colocara en esa tierra, Él bosquejó la historia de ellos, o sea, la historia de los hijos de Israel. Él les dijo acerca de la cautividad en Babilonia y también habló de la cautividad bajo el Imperio Romano. Dijo que los poderes de Babilonia y de Roma destruirían la ciudad de Jerusalén y que el pueblo sería llevado cautivo. Y en realidad ocurrió de esa forma. Pero en Deuteronomio capítulo 31, versículo 18, Dios dice lo siguiente: «Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos». Ahora eso es algo extraño, ¿no le parece? Que Dios diga que cuando ellos fueran a la idolatría, y ellos fueran enviados a la cautividad en Babilonia a causa de la idolatría, Dios dice que iba a esconder su rostro de ellos. En el libro de Esther, Él ha escondido su rostro de su pueblo. Pero nosotros podemos decir que Dios está en las sombras, cuidando a aquellos que le pertenecen. Por tanto, el libro de Esther nos da un informe sobre un pueblo que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando el rey Ciro decretó después de 70 años de cautividad en Babilonia que la gente podría regresar a su propia tierra, no todos ellos regresaron. Unos 60,000 nada más lo hicieron. Y tenemos esa información en los libros de Esdras y Nehemías, y volveremos a ver eso nuevamente cuando estudiemos los libros proféticos de Ageo y Zacarías. Estos 4 libros nos dan la información de aquellos que regresaron. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la gran mayoría que no regresó a la tierra? Tenemos la misma situación en el día de hoy. Hablamos en la actualidad de la nación de Israel. Pues bien, hay solo 2 o 3 millones que han regresado a su patria, pero hay como 16 millones que están dispersados por el resto del mundo. Por tanto, la gran mayoría no está de regreso en su propia tierra. Eso es algo que pensamos es muy evidente, y lo usamos solamente como un paralelo para ilustrar lo que ocurrió en la antigüedad.
Quiere decir entonces que varios millones de este pueblo no regresaron a su tierra. Lo tendrían que haber hecho porque Dios les había ordenado que regresaran. Ahora ellos están fuera de la voluntad de Dios. Nos hacemos la pregunta, ¿tenemos información en alguna parte de la gran cantidad de gente de los judíos que no regresaron a su tierra? Y la respuesta es sí. La tenemos aquí en este libro de Esther. Se menciona aquí en este libro. En otras palabras, nosotros tenemos aquí una página de la historia de ellos. Quizá una pequeña cantidad de información sobre la experiencia y un poco de evidencia en su voluminoso informe. Por tanto, este pequeño libro de Esther toma mucha importancia por esa razón. Pero en esto nosotros vemos a Dios. Aunque ellos no estaban en su voluntad, vemos cómo Dios los dirigía. ¿Y cómo hizo eso? Por medio de la divina providencia. Ahora nos hacemos entonces otra pregunta. ¿Qué podemos decir acerca de la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia? Pues bien, la gran mayoría de las doctrinas que nosotros tenemos en la actualidad creemos que son enseñadas en ciertos libros del Antiguo Testamento. Tenemos la redención, la cual se nos enseña en el libro de Éxodo. Tenemos el tema del amor de la redención, enseñado en el libro de Ruth. En el libro de Job vamos a ver que se nos habla del arrepentimiento, y la resurrección se nos enseña en el libro de Jonás. Así es que grandes doctrinas de nuestra fe cristiana son enseñadas en algunos libros del Antiguo Testamento. Ahora, en el libro de Esther se nos da en forma ilustrada la obra de la providencia. Esto quiere decir simplemente lo siguiente. Este pueblo estaba en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. Ellos no habían obedecido las órdenes de Dios, porque las órdenes de Dios era que ellos regresaran a la tierra de Israel. Pero ellos se quedaron, desobedecieron, se olvidaron de Dios. Estaban completamente alejados de Él. Entonces ellos no tenían comunicación, es decir, no oraban a Dios. Cuando ellos habían llegado cautivos a Babilonia decían, ¿cómo podremos cantar himnos a Dios en una tierra extraña? No lo podían hacer. Ellos lloraban cuando se acordaban de Sión. Pero ahora ya se han olvidado de Sión. En realidad su ciudad está destruida, en ruinas. Ellos no quieren regresar a ese lugar. Ellos hicieron un pacto al comienzo diciendo, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero ellos se han olvidado y su lengua está silenciosa en este libro. Ellos no están alabando a Dios y tampoco se están dirigiendo a Él en oración. Eso hace de este libro de Esther algo bastante destacado. Pero, ¿qué podemos decir acerca de Dios? Pues bien, Él no los ha olvidado. ¿Cómo los puede dirigir Dios si ellos le han rechazado? Bueno, Dios lo hace por medio de su providencia. Y este libro de Esther nos enseña la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia? Perdónenos, amigo oyente, si somos un poco teológicos por un momento, pero si usted quiere una definición, aquí tenemos una definición teológica. Providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas animadas y las inanimadas, las cosas visibles y las que no se ven, lo bueno y lo malo, hacia un propósito digno, y quiere decir que su voluntad prevalecerá finalmente. O como dijo el salmista, y su reino domina sobre todos. Y en el Nuevo Testamento, allá en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es que nuestro Dios está guiando, reinando en el universo, amigo oyente. Quizá muchos de nosotros pensábamos que el universo se había deslizado de sus manos. Emerson se equivocaba cuando decía, las cosas están sobre la montura y ellas dominan a la humanidad. Pues bien, las cosas pueden estar dominando a la humanidad, pero ciertamente no están en la montura. Dios es el único que está en control. Ahora hay tres palabras que necesitamos tener delante de nosotros para entender bien la providencia de Dios en relación con el universo material y con el hombre en particular. Tenemos la palabra creación. Nosotros entendemos por creación lo que Dios por medio de su palabra ordenó a este mundo, este universo, en existencia. ¿Tiene usted alguna otra explicación? Si la tiene, nos gustaría escucharla. A veces nos molesta un poco escuchar a algunos de estos así llamados científicos. Ellos por lo general enseñan en muchas universidades y en realidad no son científicos investigadores. Ellos no son expertos,
pero hablan como si lo fueran y nos dicen tanto, por ejemplo, de cómo la evolución formó al hombre. Y quisiéramos saber de dónde vino la masa esa de donde se supone evolucionó el hombre. ¿Dónde comenzó la Tierra? ¿De la nada? Y no nos diga que siempre estuvo aquí, porque si dice eso, entonces tenemos a un universo infinito. Y si es así, y se necesita alguien que sea infinito para poder guiar las cosas, tenemos un verdadero dilema. En realidad, solo tenemos dos explicaciones para este universo en la actualidad. Una de ellas es la especulación. En esto entra la evolución, pero antes de que llegara esto de la evolución, que es algo relativamente nuevo, había otras explicaciones en cuanto a la presencia del universo. Todas han sido dejadas a un lado, y pensamos que igual suerte tendrá la evolución. Esto es pura especulación. La otra explicación es la revelación. Y esta es la única forma por la cual usted y yo, amigo oyente, como creyentes, podemos comprender cómo fue formado este universo, y es por medio de la fe. Nosotros entendemos que Dios creó este universo en el cual nos toca vivir, y esa es la única forma por la cual podemos explicarlo, y es por medio de la fe y por medio de la revelación. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno bien puede creer en la creación, o bien puede creer en la especulación. No hay una tercera explicación sobre el universo. Y esa es la creación. Luego tenemos la preservación. Esa es una palabra tremenda. Quiere decir que tiene que mantener todo esto unido. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 13, nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y como Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, éstas se mantienen unidas, juntas. Ahora, ¿qué es lo que mantiene unido a todo este universo? ¿Qué es lo que lo hace andar como un reloj para que el hombre pueda enviar a un hombre a la luna y precisar exactamente dónde está localizada? ¿O para que pueda enviar una cápsula espacial hacia el planeta Marte y saber exactamente dónde se encontrará ese planeta? Uno puede decir que es fantástico que el hombre pueda hacer eso. Lo que es realmente fantástico, amigo oyente, es que tengamos un universo que funcione como un reloj en nuestros días. ¿Quién lo está controlando? Pues bien, el Señor Jesucristo es quien lo está controlando. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, la tercera palabra es providencia. Y esa es la palabra que vamos a estudiar en este pequeño libro de Esther. Ahora, providencia es la manera, la forma en la cual Dios dirige este universo. Él lo está dirigiendo hacia el mañana. Él lo está dirigiendo hacia el futuro por medio de su providencia. Ahora, providencia quiere decir proveer. Dios proveerá. ¿Recuerda usted lo que Abraham dijo en el monte Moria, cuando Isaac, su hijo, le preguntó, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Abraham le contestó, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Pues bien, Dios proveyó 2000 años después, en el monte Gólgota, al Señor Jesucristo, quien fue crucificado. Dios proveyó el cordero. Dios se proveerá a sí mismo de un cordero. Allí es donde el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido. Dios provee. Ahora, providencia quiere decir la mano de Dios en el guante de los eventos humanos. Quiere decir que Dios, cuando no está, por así decirlo, dirigiendo el automóvil directamente, está dando instrucciones desde el asiento trasero. Él es como el entrenador o director de un equipo, que indica lo que se debe hacer desde el costado del campo de juego. Él es el piloto de la nave durante la guardia de la noche. Es como lo que alguien dijo, Él hace que las grandes puertas se abran sobre pequeños goznes. El llanto de un bebé y el corazón de una mujer fueron unidos en el río Nilo cuando la hija de Faraón se fue a bañar a ese lugar. El Señor le dio un pequeño pellizco al niño Moisés y éste comenzó a llorar. Esta mujer fue a ver lo que ocurría, tomó a la criatura en sus brazos y este niño fue usado por Dios para cambiar el destino de su pueblo. Y en el libro de Esther vamos a apreciar cómo un rey, durante una noche que no podía conciliar el sueño, cuando no existían las aspirinas para tomar, se puso a leer las crónicas de su reino.
Fue algo muy bueno que él llegó a hacer eso porque cambió el destino de un pueblo. Esa es la providencia. Y vamos a ver la providencia en este libro. Veremos en este pequeño pero destacado libro la voluntad permisiva de Dios. Ahora ese es el área donde operan la mayoría de los creyentes en nuestros días, en la voluntad permisiva de Dios. Esther ganó un concurso de belleza. Ahora quizá alguien diga, ¿así que Dios aprueba los concursos de belleza? No, amigo oyente, no hemos dicho eso. Dios, por medio de su providencia, permitió que Esther ganara ese concurso. Pero estos no están en la voluntad de Dios. Dios no aprueba eso. Hay muchos creyentes en el día de hoy que están haciendo cosas que Dios no aprueba y que luego se preguntan, ¿por qué no pueden saber, no pueden conocer la voluntad de Dios? Amigo oyente, es muy diferente ser guiado por la voluntad de Dios que por la providencia de Dios. Allá en el Salmo 32, versículo 8 dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Uno tiene que estar bien cerca de otra persona para poder ver sus ojos. Y uno tiene que estar bien cerca de Dios, amigo oyente. Tiene que estar en su voluntad para que lo pueda guiar. Pero la mayoría de las personas son guiadas por la providencia de Dios. Tratemos ahora de entrar a la puerta de este libro, por lo menos en este día. Pensamos que el libro de Esther es algo destacado, como ya hemos mencionado. Esperamos que usted solicite las notas y bosquejos, que pueden ser suyos gratuitamente, para poder seguir de una manera más cercana este estudio. Tenemos un bosquejo del libro, el cual seguiremos en nuestro estudio. Se lo vamos a entregar a medida que avancemos en él. En primer lugar, tenemos en el capítulo 1, y quizá parezca algo chistoso el decirlo, pero tenemos a la esposa que no quiso obedecer a su esposo. Creemos que hoy esto no es nada nuevo, pero en aquellos días era algo bastante malo cuando la mujer se negaba a obedecer a su esposo. Así es que tenemos aquí al entrar en este primer capítulo, en el versículo 1 del libro de Esther, que se nos dice, «Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias». Ahora esta palabra Asuero no es en realidad un nombre, sino que es un título. Este era el título que tenía el rey. Se ha hecho preguntas en cuanto a qué rey era este. ¿A quién se hace referencia aquí? ¿Quién es este rey? Nosotros tomamos la posición que es el rey Jerjes. Y estamos seguros que es ese, y estamos seguros también que la historia y la Biblia confirman eso. Es interesante notar lo que dice un libro publicado por el Museo Británico en 1907. Dice, «Las esculturas e inscripciones de Darío el Grande en la roca de Beistún, en Persia, dicen con la traducción asiria de Cylinders, que está establecido que Asuero y Esther fueron los padres de Ciro, el mismo que se menciona en Isaías, capítulo 44, versículo 28, y capítulo 45, versículo 1. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Que la historia secular confirme esto. Pero creemos que nosotros estamos hablando ahora acerca de ese gran rey Jerjes que reinó sobre un reino inmenso, un gran imperio que abarcaba desde la India hasta Etiopía por toda esa zona fértil y que era en ese entonces el mismo corazón del mundo. Hay muchas personas aún que piensan que en el día de hoy es todavía el corazón del mundo. Pues bien, este hombre reinaba sobre toda esa área y es evidentemente el rey Jerjes. Y aquí vamos a tener que detenernos por hoy, amigo oyente, porque se nos acabó el tiempo. Esperamos encontrarnos en el próximo programa para la continuación de este apasionante estudio en el libro de Esther. Es un libro de apenas 10 capítulos, de los cuales usted no debe perder ningún detalle de tan apasionante historia bíblica. Contamos, pues, con su siempre fiel sintonía. Será, pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga en manera especial. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo
en oración y con sus ofrendas y donaciones, para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.